Sí y no. ¿Qué más es el romanticismo? Romance. No necesariamente. Verán, el romanticismo, como les digo, es un movimiento, pero rompe con unos dos movimientos anteriores. Ustedes saben que siempre el ser humano procura estar en constante evolución. Así que rompe con dos paradigmas que nacieron antes, justo en el mismo siglo XVIII. El uno nació a principios del siglo XVIII y el otro a mediados del siglo XVIII. El primero es la Ilustración y está mostrada en esta foto de la rebelión francesa, de la Revolución Francesa, perdón. ¿Alguien tiene idea de qué es la Ilustración? Alguna vez ya lo expliqué en clase. Es cuando se toma más lo que es la razón que el catolicismo. Sí, Fari, ¿qué más? Ahí también se da lo que son las revoluciones en cuanto a la tecnología y ¿Qué más? se toma Al nivel político, ¿qué sucedió la Ilustración? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa también, no? por la lucha de derechos. La lucha de derechos. ¿Qué más? ¿A quién querían destronar en la Revolución Francesa? ¿Perdón? A la monarquía. ¿Y quién se puso en el poder? A la religión católica. Exacto, la La iglesia. religión católica. ¿Y quién se puso en el poder? El Papa. La iglesia. No, pues, los nobles. Eh, Digámoslo así de una manera, es que todas las revoluciones que existieron en el mundo fue una revolución de nobles. A los que eran católicos, a los que eran, perdón, mestizos o a los que eran indígenas o a los que eran pobres, no les pararon bolas, solo los utilizaron para combatir. Miren, en la Revolución Francesa pasó eso. Simplemente los nobles tomaron el poder. En los Estados Unidos, pues los que se rebelaron también, digámoslo así, que eran nobles, George Washington, todos ellos, ¿no? Incluso en la revolución acá en Latinoamérica, eh, miren, quieren conocerlo. Se va a llamar Sosapanta. En la revolución de acá de Latinoamérica, igual, los nobles fueron los que tomaron el control de la revolución. Acá se los conocía como criollos, pero a los pobres y a los indígenas no les paraban tanta bola. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los tres principios básicos de la revolución? Igualdad, fraternidad y... Verán que estoy tomando en cuenta participación en clase y por ahí solo Fari, Jara, Mejer, Almeida son los únicos que hablan siempre. Yo también hablé. Ah, sí, Yo le digo que es el Aldana. neoclasicismo, ¿ya? Ok. Me nombra a mí. Incluso Sosa participa. Les faltó el último principio que es la justicia, ¿no? Y esos son los tres principios que alimentaron la idea para qué. ¿Qué se creó a partir de eso? La ONU. La ONU, pero ¿qué promulgaba la ONU? Los derechos humanos. Exacto, los derechos humanos en teoría tienen esos tres principios fundamentales básicos. Ahora, se rompe con esto en el romanticismo, o sea, dejan un poco esa lógica revolucionaria y esa lógica de la lucha por los derechos y esas vainas para meternos en una vaina un poco más subjetiva, ya la topo después. Neoclasicismo, Aldana, me dijiste. Sí, mira, o sea, yo sabía que el neoclasicismo era como relacionado a la ilustración, fue un movimiento estético y, o sea, tenía como prioridad reflejar todo lo que sentían mediante las artes. Por eso se relacionaban más con la ilustración, porque tenía que ver con la religión, entonces creaban cuadros y esas cosas con temas religiosos. Así. Ya, otra de las... Sí, o sea, son movimientos mayoritariamente artísticos y por eso la literatura está dentro de ellos. Pero también hubo dentro de ese movimiento bastante filosofía y bastante pensamiento, ¿no? Que se desarrolló. El neoclasicismo por ahí topa ciertos temas de la antigüedad. Qué sé yo, miren, por acá. Representaba el conocimiento racional.
ya representaba el conocimiento racional. ¿Qué es el conocimiento racional? ¿Alguien? Ser más objetivo. Exacto, ser un poco más objetivos, ¿no es cierto? El uno más uno es dos. Aplicar un poco más de la lógica. La lógica, obviamente. La lógica, Involucrar todas las experiencias intelectuales. sí, y la lógica, eso sí tengan muy en cuenta, vista desde Occidente, o sea, desde este lado, o sea, desde el lado de allá de Europa, del continente, ¿no? Porque, Eso viene desde Grecia, ¿no? Dicen. exacto, los pensadores griegos, porque si es que ustedes algún rato tienen la oportunidad de analizar la lógica del mundo musulmán o de los hinduistas, pues es una lógica totalmente diferente a la lógica occidental. Digámoslo pues así que al nacer en Europa, esta lógica racionalista del uno más uno es igual a 2 es la que preponderó en lo largo de la historia que nosotros conocemos, porque nosotros fuimos influenciados directamente por ellos, ¿no? Si es que nosotros hubiéramos sido conquistados por musulmanes, tuviéramos otro pensamiento que es para nosotros sería lógico, pero no sería a la par de lo que se ve en Occidente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué rompe el romanticismo con esto? Antes de explicarles, quiero que lean esto o yo les voy a leer esto, ¿ok? La belleza según Kant. Dice, Kant define el concepto de belleza, el cual dice que la belleza es subjetiva propia del observador. En sí, la belleza no está basada en características que determinen que algo sea bello. No busca además proporcionar un placer forzado, sino que es libre de expresar su esencia sin ningún interés, logrando así crear en el espectador una satisfacción verdadera. Para Kant, la belleza produce un sentimiento agradable, puro, desinteresado, que afecta armónicamente a todas las facultades humanas, sensitivas, intelectuales y morales. Y el libro se llama Crítica del Juicio, según Kant. ¿Qué entendieron de eso? No soy fan de poner tanto texto en las diapositivas, pero este es un texto que me parece propio ponerlo. Que la belleza, no sé, o sea, ellos no se basaban en cosas como se podría decir físicas, sino más que se basaba en la belleza, por decir, en el pensamiento de una persona. ¿Qué más? O sea, también debería ser que depende de quién lo vea y cómo lo vea. Como dice que es solamente subjetiva. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿cierto? Ahora, pero cuando Kant menciona esta parte de acá, ya, dice, sino que es libre de expresar su esencia sin ningún interés, logrando así que en el espectador una satisfacción verdadera. ¿A interés en qué se refiere? La belleza debe tener un interés, a pesar de que sea subjetiva. O sea, de la opinión de una persona. Porque está diciendo que es libre de expresar su esencia natural. Y o sea, la esencia natural no tiene ningún efecto, por decir así. No es efecto. ¿Cómo lo podría decir? No encuentro la palabra. Pero, o sea, se me voy a decir. A ver, ahorita les indiqué un perrito, ¿cierto? ¿A quién le pareció bello ese perrito y a quién no le pareció bello ese perrito? ¿Mandé? Estaba hermoso, no ve. A mí. Ya, ok. Pero es hermoso para mí, digámoslo, o para Melanie, que creo que dijo que estaba hermoso, porque sí, ¿no es cierto? Porque no tiene ninguna finalidad. A eso se refiere con el interés Kant. O sea, una cosa tiene que ser bella porque sí, porque su esencia es bella y así no tiene ningún interés bajo el observador. Pero digamos que yo soy un criador de perros y compro un perro que tiene ciertas características que harán mejorar la raza de mis perros. Esa es una finalidad, ¿sí ven? Cuando le veo por interés, hermoso. Entonces, ahí
según esta lógica, no es bello. Solo se es bello cuando no está limitado por alguna otra razón. Así cuando te dicen que tu novia está bien fea, pero tú dices, no, pero si es la mujer más linda del mundo, pues ya ahí sabes que es bello para ti. Cuando no le ves finalidad, cuando no le ves que tiene algún propósito que interrumpe en tu juicio y en tu moral, ahí es porque en realidad es bello. Y eso es lo que trata de expresar el romanticismo. De hecho, Kant está dentro de la línea del romanticismo, ¿no? Y pues a esto me refiero con la subjetividad. Pues si para mí las rosas son bellas, no necesariamente para todos deben ser bellas las rosas. O para alguien que trabaje en la industria floricultora, tiene otras razones de ser bellas, ¿no? Como les dije, quizás pueden mejorar la especie o algo por el estilo. Pero en teoría debería ser bello solo porque sí, no porque tenga una razón aparte. Ahora nos vamos con la siguiente y última. Chicos, están entrando súper tarde, mire, son 8:18. Procuren madrugar y estar puntuales. Tópicos que trata el romanticismo. A ver, el individualismo. ¿Qué es para ustedes el individualismo? No es lo mismo que subjetividad, ¿ah? Ojo, no es lo mismo que subjetividad. Ser independiente. ¿Qué más? ¿Independiente de qué? ¿De quién? De dar una opinión o razonar. De sí mismo. Es de englobarse mucho en sí. Ya, el individualismo trata de englobarse mucho en sí mismo y alejarse de ciertos cánones de la sociedad. También se lo conoce como, el extremo se conoce como nihilismo. No sé si es que ya lo vieron eso en las clases de filosofía. Todos hemos visto Rick y Morty aquí. ¿No? Bueno, Sí, me lo voy. para los que han visto Rick y Morty, le cachamos al Rick, ¿cierto? Sí. Que parece que la vida le vale carpeta y no le importa nada, ¿no es cierto? Ya, ese es un individualismo llevado al extremo, pues obviamente es una comedia, una caricatura, pero va por ahí el individualismo. Sí, es como que tener ciertos valores de desarraigo a la sociedad, simplemente porque sí. Entonces, eso se expresa en el romanticismo, ¿ok? La persona expresa ciertos valores y sentimientos de estar apartados de la sociedad. Ahora, el inconformista, eso está muy fácil, digámoslo así. ¿Qué creen que se refiere a eso? ¿Mandé? Es una condición subjetiva, ya que una persona no siente que se cumplen sus expectativas. No siempre. Se conforma con todo. Ya, Moya está un poco más cerca de la definición. Es una persona que siente que no se cumplen sus expectativas. Ahora, ¿alguna vez hemos visto... Satisfecho. O sea, sería como que, o sea, no está conforme con lo que tiene. Sí, no está conforme con lo que tiene por lo general. No está satisfecho de haber logrado algo. Sí, pero él no aduce la culpa a él, sino al exterior. Hemos visto cómo hacer un análisis FODA. ¿Qué? A ver, ¿qué es la F? ¿Qué es cada letra? ¿La F qué es? Fortalezas. ¿La O qué es? Oportunidades. Sí. Fortalezas, oportunidades. La D. Debilidades. ¿Y la A? Amenazas. Ok, entonces miren, en esto, dos son internos y dos son externos. Fortalezas, oportunidades. Ya, la fortaleza es interna, pues. La oportunidad es externa. La debilidad, Amenazas también. exacto, la debilidad es interna y la amenaza es externa. Entonces, el inconformista plantea su
su queja, digámoslo así, a partir de agentes externos, porque es una amenaza, porque el destino le jugó una mala pasada, cosas así. En este tema, yo creo que quizás Aldana se lo debió haber leído. Yo no me lo he terminado de leer, pero pues casi todo el mundo ha consumido la película y si no, ahorita que tenemos tiempo deberían consumir la película. ¿Qué Eh, libro? Los Miserables. Ah, sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que se enmarca en esto del inconformista, Aldana? Sí, porque, o sea, tienen como, querían llegar a algo y era como que ya llegaban al punto que ellos tenían planteado, pero no se conformaban, querían más, 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 así, y buscaban más cosas aparte de lo que ya tenían. Y yo creería que es por ciertos azares del destino que le pasan un montón de cosas a Jean Valjean, creo que se llama el protagonista, ¿no? Entonces, el destino juega en contra de él, o sea, desde el primer momento en que le meten preso hasta el último momento en que el policía le sigue persiguiendo, o sea, le pasan tantas cosas, incluso eso se da en la Revolución Francesa, o sea, toma la época, creo que lo escribió Víctor Hugo, si no me equivoco. Entonces, se trata mucho de eso. Ahora, la melancolía, ¿qué es la melancolía? Es un sentimiento que hace que una persona no se encuentre a gusto con su vida. Como cuando me deja el novio, pero más profundo. Exacto. Exacto. Un ejemplo que puedo dar acá muy certero y que todos lo vamos a entender. ¿Han escuchado de Edgar Allan Poe? Sí, Ya. ¿Han leído Edgar Allan Poe? no, Ya. ¿Han visto Los Simpson? sí, las personas que brillan. Ya. Hay varios capítulos que hacen referencia a Edgar Allan Poe, de hecho, porque es uno de los iconos estadounidenses de escritura, ¿no? Pero le tratan, ciertas obras son como de terror, de hecho es catalogado como autor de terror, pero se enmarca dentro del... ¿Perdón? El gato negro era uno de sus libros, ¿verdad? El gato negro, es uno de sus libros, pero Ah, sí, lo leí. se enmarca dentro del romanticismo, porque muchos de los textos de él hablan sobre la melancolía. Hemos visto el capítulo de Los Simpson donde el Homero es como millonario, algo así, y el Bart es un cuervo negro y se le mete a molestarle. Sí, Ya, ese cuento se llama El Cuervo, es un cuento corto, de hecho. Y en teoría, a grosso modo, es que un cuervo se entra a molestarle y a cada rato, el cuervo habla, ¿no? Y a cada rato el cuervo le dice nevermore, nunca más, nunca más. Y el Homero le hace un montón de preguntas y el cuervo o sea, en la obra, el señor le hace un montón de preguntas y el cuervo siempre le respondía nunca más. Ahora, examinando la obra, simplemente el cuervo habla porque es una alusión a la soledad que siente el personaje, ya que es muy melancólico debido a que su esposa murió. Si no me necesitar equivoco, a alguien, perdón. para necesitar a alguien con él. Entonces, Exacto, y el man siempre le pregunta, ¿no? ¿Cuándo podré volver a ver a Eleonora o cuándo podré volver a oler sus rizos cerca de mi cuerpo y cosas así, ¿no? Y el cuerpo siempre le contesta nunca más, o sea, bien tétrica esa parte, ¿no? Que el cuervo de una manera muy potente te responda nunca más y el man se va volviendo loco a lo largo del cuento, sí, ¿no? porque ¿Perdón? parece que estuviera, no, parece que el cuervo fuera su conciencia. Puede ser también, ¿no? Pero obviamente, o sea, quizás el cuervo entró, pero la voz que le inventa y esa respuesta tan categórica que le da, pues es un resultado simplemente de tratar de contestarse unas preguntas que él las sabe, pero a veces uno intenta exteriorizar. Ustedes sabían la historia de Van Gogh, el pintor que se voló una oreja. Me dice que había mandado a la novia la oreja, la oreja de, la oreja de
Verán, hay una película, no me la he visto, pero esa película dicen que es hermosa porque está pintada cuadro por cuadro con las mismas técnicas que pintaba Van Gogh y está en Netflix, así que si es que tienen tiempo deben cacharla. Pero hasta donde sé es que él terminó una relación amorosa y la necesidad de sacar su dolor hizo que convirtiera su dolor en algo físico, algo parecido a lo que hacen los demos, o hacían los demos, que se cortaban. Pero este tipo cogió y se mochó la oreja. Y por eso le decían el pintor loco, ¿no? Dicen, pero también hay otra historia en la que dicen que el man escuchaba un zumbido y que por eso ese como zumbido le molestaba y se voló en la oreja. Hay algunas historias, de hecho mi tío vive allá por Suiza, vive mi tío, en Lausanne, y él se había ido al Museo de Van Gogh en Holanda, y él me dice que le habían comentado que Van Gogh era homosexual. O sea, yo a ciencia cierta no sé, pero la versión de que por extrapolar el sentimiento que tenías adentro para convertirlo en algo físico, es algo que se da hasta el día de hoy, ¿no? Es como cuando te termina el novio y te dices, tonta, 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 ¿no? El man ya, como todo artista, bien extremo. Ahora, el siguiente tópico que trata el romanticismo es la naturaleza silvestre y hostil. El hecho mismo de ser muy individualista, te sumerges mucho en expresar tu soledad a través de paisajes o a través de elementos de la naturaleza. Cómo ves de lúgubre la noche, cómo ves de sombría una mañana sin la persona que amas, o por el mismo, perdón, Un atardecer. ya un atardecer, ¿no? Entonces expresas, Expresa su soledad a través del arte. sí, o incluso su individualismo, o incluso su felicidad, porque todos los poetas malditos también sienten felicidad, así que también puedes, Como cualquier sentimiento. perdón, Como cualquier sentimiento. exacto, como cualquier sentimiento, pero ellos lo expresan a través de fenómenos naturales. Y por último, la evasión. Es cuando evade ciertas cosas, ¿no es cierto? A propósito. Eh, Igual me voy a ir a Edgar Allan Poe, que es la referencia más grande que tengo de esto, aunque Walt Whitman también es alguien que escribe acerca de eso. ¿Alguien ha escuchado de Corazón delator? No, nadie. Les recomiendo que lean, les voy a escribir en el chat, Corazón delator. Son cuentos cortos, unas, ¿qué será? 3, 4 páginas, no es más. Pero, por ejemplo, ella habla de un man que le asesina a una chica y le entierra debajo de la casa. Entonces él trata de evadir la idea de que es un asesino y es como que él mismo no se cree que es un asesino. Pero él es el único que escucha pum, 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 debajo de la casa siempre. Y claro, llega la familia, llega incluso la policía para ver ni sé qué cosa. Y pum, pum, Es pum, como pum. no hacerse responsable de sus actos. Exacto. Pero hay algo de la conciencia que siempre te hace acuerdo de eso. Exacto. Entonces él mismo termina entregándose a la policía y desenterrando el cuerpo porque no soportaba con la tortura de lo que sucedía en su cabeza, que sonaba siempre pum pum el corazón. Y por eso se llama corazón delator, porque es como que el corazón le delata lo que él hizo. Ahora, en la plataforma está. En la plataforma está esta actividad, perdón. Está la actividad acá donde dice actividades de aprendizaje y evaluación y dice el romanticismo. Hay un video cortito de unos... Uy, ¿qué pasó? Hay un video cortito de unos 3 minutos que, que explica lo del romanticismo y hay un foro en el cual ustedes tienen que escribir. Por favor, ingresen y escriban su respuesta en el foro y quiero ver las respuestas de todos, por favor. Cualquier duda, Ábrale, profe. el romanticismo. Profe, ahí donde dice añadir un nuevo tema de discusión. Exacto, aplastan donde dice añadir un nuevo tema de discusión. Y cualquier duda que tengan, ahí hay una sección de comentarios y dudas, la pueden escribir. ¿Perdón? Entonces solo escribimos lo que nosotros
conversamos acerca del romanticismo. Sí, a partir de lo que ven ese video. A partir de ver el video. Y no se olviden tener la materia ahí porque igual va a haber una evaluación y voy a tomar en cuenta estos parámetros. ¿Alguna otra duda de la clase o del uso de la plataforma? ¿Hasta qué horas va a recoger? Hasta el viernes, todo va a ser hasta el viernes. Yo voy a calificar el fin de semana. Listo, chicos, que tengan una buena mañana. Ingresen a todas las clases puntuales. Cuídense.